Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 23, en el cual tenemos a Willy Valle para hablar sobre FireORM, un proyecto open source creado por él para facilitar y mejorar el uso de Firebase. Comentamos un poco sobre las razones detrás del proyecto, los retos que Willy ha tenido que enfrentar y cómo ha sido su experiencia en este trayecto. Disfruten. El día de hoy tenemos a Willy Valle con nosotros en esta ocasión. Ustedes ya conocen a Willy porque ha estado en otras ocasiones con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás, Willy? Todo muy bien, Winner. ¿Y tú qué tal? Tranquilo, todo bien, tú sabes, metiendo mano, como decimos nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante en el que Willy ha estado trabajando por varios meses, 4 meses más o menos. 4 o 5 meses, intermitente. Ok, el proyecto es un proyecto open source que Willy creó, se llama FireORM, y vamos a conocer un poquito más sobre el proceso de la creación de este proyecto, qué es el proyecto, cuál ha sido alguno de los challenges que Willy ha tenido creando el proyecto, entre otras cosas. Para empezar, Willy, cuéntanos un poco sobre qué es el proyecto y por qué yo debería utilizar FireORM. Oh, FireRM es una pequeña librería que yo estoy haciendo para facilitar el acceso de datos cuando tú utilizas la base de datos Firestore. Firestore es una base de datos no SQL de Google. Y lo bonito de Firestore es que uno crea un proyecto, tú vas por el UI, creas un proyecto y ya tú tienes una base de datos que escala, eh, eh, que escala en muchísimos hosts si necesitan. Y el key feature que yo creo que es lo más importante de ellos es que es súper fácil. Es como que crear un proyecto de Internet en Firebase y tú tienes una base de datos. Entonces, yo terminaba utilizando una base de datos de Firebase en todos los proyectos que yo creaba, en todos mis side projects, y yo siempre iba haciendo lo mismo. Yo siempre creaba un Data Access Layer, siempre terminaba con un archivo DB gigante, con todos los queries que yo necesitaba en los proyectos, y al final yo decidí, bueno, ya yo quiero dejar de hacer lo mismo en todos los proyectos y voy a hacer una librería que lo haga por mí. ¿Qué parte específicamente es la que tú te encontraste siempre repitiendo en cada uno de los proyectos? Eh, ¿Los queries o la forma de acceder a la base de datos. Firestore es la librería el SDK que provee Firebase para Firestore es súper sencillo, es una librería de JavaScript, cualquiera lo puede descargar y es súper sencillo de usarlo, pero es muy básico en el sentido de que solo te provee un medio de cómo acceder a Firestore. Entonces, cuando nosotros creamos aplicaciones, nosotros comenzamos a crearlas con un diseño en específico y, y comenzamos a aplicar patrones de diseño que ya nosotros conocemos, porque esos son problemas que ya están resueltos, porque hay que reinventar la rueda. Yo soy súper fan del repository pattern, de crear repositorios para interactuar con tus objetos de la base de datos. Y la librería base, el SDK base que nos provee Firebase, no llega a ese tipo de use cases, solo provee un acceso a la base de datos. Entonces yo creé Firestore para solucionar eso, de que yo no tenga que, en cada proyecto, tenga que crear mis repositorios, tenga que crear la forma de cómo crear los repositorios, cómo crear los modelos, cómo crear todos esos atributos que ya están súper definidos en el repository pattern. Yo decidí hacer una forma sencilla de cómo no tener que reinventar la rueda en cada proyecto y creé, y así nació FireRM. tú me estás diciendo que si yo utilizo FireORM en vez de utilizar Firestore directamente es mucho más sencillo? ¿Cómo es eso? Explícamelo un poquito más. Bueno, ok. Vamos a decir que tú estás inicializando un proyecto, estás comenzando un proyecto y quieres, vamos a decir un to-do. Ese es como el hello world de los frameworks. Y tú estás haciendo un to-do que guarda la información en Firestore. Si tú quieres utilizar un to-do con el SDK de Firebase, primero tú inicializas tu conexión, donde tú le pones la información sobre tu cuenta de Firebase para que él sepa a qué instancia de Firestore es que va a escribir la información. Eh, pero entonces, a hacer el query, tú tienes que, por ejemplo, buscar la entidad, o sea, especificar la entidad a la que tú quieres escribir. Ellos le llaman documento, conexión.
Entonces, luego especificar el documento donde tú quieres escribir y en cada query que quieres hacer, cada vez que vas a editar un to-do, cada vez que vas a crear uno nuevo, cada vez que vas a eliminar un to-do que ya está, tú tienes que hacer un query diferente por ponerle eso. Entonces, es súper sencillo. Ellos lo proveen el SDK de ellos lo hace súper sencillo, pero siempre estás haciendo lo mismo. Entonces, la diferencia entre usar el SDK normal de Firebase, de Firestore, y FireRM es que en FireRM tú primero creas lo que nosotros tenemos acostumbrado, un modelo, que es una clase que especifica todas las propiedades que va a tener tu documento. Y luego, ya cuando tú creas un modelo, ya tú puedes obtener un repositorio de ese modelo y ya ese repositorio tiene todas las funciones que tú vas a necesitar para hacerle CRUD a tu colección, a tus documentos. Si tú quieres escribir, ya tú tienes un collection, ya tú tienes un repository.create y ya tú vas a crear un documento, tú tienes un repository.update y ya tú puedes actualizar el documento. Y yo me encargo de hacer optimizaciones dentro del acceso de datos en FireRM para que sea más elegante la forma en que tú escribes. Por ejemplo, dado que actualmente el FireORM solo soporta en TypeScript. TypeScript es simplemente un subset de JavaScript que es desarrollado por Microsoft, un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que le pone tipos a TypeScript. Yo hago el chequeo de tipos por ti, cosa que en el SDK normal tú tienes que hacerlo tú, pero ya eso es un add-on que tiene FireRM. Y hay muchísimas optimizaciones que uno va escribiendo en todas las aplicaciones que yo trato de integrarla dentro de la librería para que tú no tengas que hacerlo en todos tus proyectos en el que tú utilices a Firestore. Ah, perfecto, perfecto. Entonces tú, en cada repositorio, tú me entregas un set de métodos, un CRUD, que tiene create, read, update y delete. ¿Tiene alguna otra función que yo debería saber? Sí. Por ejemplo, la forma en las búsquedas, yo proveo un conjunto de where methods, donde como decimos nosotros los dominicanos, te la pongo fácil para que puedas hacer queries complejos, como les se llaman en Firestore, compound queries. Simplemente son un conjunto de métodos que tú lo puedes pipear. Pipear es llamarlo uno detrás del otro y construir tu query de esa forma. Así los queries se construyen de una forma súper elegante. Y también Firestore te provee el type checking, como ya dije, y para los transactions, para los batch queries, que son otros features que soporta Firestore, yo te proveo repositorios, o sea, te proveo objetos que tú puedes utilizar de forma fácil para que no tengas que escribir los mismos queries y los mismos constraints en cada vez que tú tengas que utilizar una transacción. Yo te pruebo un método que se llama run transaction, por ejemplo, y ya el run transaction tiene un repositorio que solo solo va a actuar dentro de esa transacción. Y muchísimas optimizaciones más. Y las que vienen, tengo muchas cosas pensadas y es chulo, es un buen proyecto, en verdad. ¿Y qué si yo necesito hacer un query, vamos a decir, más custom de lo que tú estás proveyendo ahora mismo? ¿Hay alguna forma de yo utilizar FireORM para yo hacer ese tipo de query más custom? Claro que sí. Una de las ventajas es que yo creé FireRM por necesidad. Y como programador, yo trato de darte todas las herramientas que tú tengas, que yo tengo, que yo utilizo dentro de FireRM. Yo te trato darte la oportunidad de que tú la puedas expandir. En FireRM hay un feature que se llama Custom Repositories, te permite tú crear repositorios custom que heredan de los repositorios base que FireRM te provee. Ahí ya tú puedes hacer queries más complejos y no solo tienes que escribirlos en el repositorio custom y luego cada vez que tú vayas y busques el repositorio de un modelo, uh, ya los queries que tú definiste en tu repositorio custom van a estar dentro del repositorio. Así tú puedes hacer los queries custom en solo un lugar y puedes reutilizarlo en toda la aplicación. Bárbaro, suena muy bien, ¿verdad?
Parece que tú realmente te has ido en uno pensando en el proyecto y tiene muchísimas funcionalidades ya en place. Sí, ya nació, me gusta decir que el proyecto nació de una necesidad. Firestore es una base de datos súper sencilla y súper ápera de usar por lo sencillo que es crear una base de datos. Y dado que yo siempre me vivía repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo en todos los proyectos, yo dije, vamos a todas estas optimizaciones y cosas chulas que yo hice en todos estos proyectos, vamos a llevarla a un proyecto open source para que, uno, yo no tenga que repetirla, y dos, si tú como un desarrollador quieres utilizar Firestore, ya tienes FireORM para que no tengas que hacerlas tú solo. Esa era mi siguiente pregunta exactamente. ¿Por qué, ok, tú tomaste la decisión de crear FireORM porque tú tenías el problema de que siempre estabas repitiendo lo mismo en todos tus proyectos? Pero ¿por qué hacerlo open source? ¿Por qué no hacer una librería para tú consumirlo solo tú? ¿O por qué irse al open source? Porque, bueno, yo soy fiel usuario de open source projects. Yo, por ejemplo, para yo desarrollar, yo utilizo VS Code, que es un open source project. Yo ahora mismo soy súper fan de TypeScript, como ya mencioné, que es un lenguaje de programación de Microsoft, que es open source. Yo, en mi trabajo, nosotros utilizamos una librería de UI que se llama React, que es de Facebook, y es open source. Yo utilizo mucho software open source y cada vez que puedo, yo contribuyo con la causa porque el software open source es gratis, todo el mundo puede usarlo y esa es mi forma de retribuir y dar las gracias por el software open source, creando más software para que más personas se puedan unir a la causa y más personas ayuden a los proyectos. Y así yo trato de colaborar en los proyectos en varios proyectos open source. Y así como yo abro las puertas para que si tú eres un usuario de FireORM, puedas colaborar en el proyecto y así vamos a hacer crecer el mundo open source. Me gusta, me gusta. Ok, tú mencionaste que FireORM está hecho utilizando TypeScript. Sí. ¿Eso agrega alguna limitación para alguien que quiera utilizar FireORM en un proyecto de JavaScript? Sí, todavía, dado que FireORM todavía no está en la versión 1.0, mi roadmap es proveer todos los features que ya estaban disponibles en el SDK de Firestore, por lo que yo todavía no me he puesto a pensar en cómo se vería un API para JavaScript, por lo que es posible ser usado en JavaScript, pero no hay documentación, no tengo documentación para que sea usado en JavaScript, pero eso sí viene dentro de la próxima versión. Yo ahora, justo la semana pasada, terminé de escribir el último feature que necesitaba para la primera versión de Firestore, por lo que ya estoy preparando el release, preparando la documentación, que es súper importante si yo quiero que otras personas, otros developers utilicen la librería. Pero por ahora, en la primera versión solo va a estar disponible y solo va a estar documentado su uso con TypeScript, que es muy parecido a JavaScript, pero dado que el manejo de tipos en JavaScript no existe, esa pequeña parte yo lo voy a dejar para trabajarlo en una nueva versión. Pero eso viene, eso viene. Si ustedes van al proyecto, le dan una estrellita, un star en GitHub, ustedes van a ver que dentro de las próximas semanas o meses yo voy a estar creando un API para que pueda ser usado en JavaScript. Perfecto. ¿Algún obstáculo técnico en particular que tú quieras contarnos mientras tú fuiste creando FireORM? Ah, yo quiero mencionar dos sucesos. El primero es que cuando uno está creando una librería de metaprogramming, una librería que no es, o sea, cuando uno está creando una librería, en el caso mío yo tengo que almacenar tipos y tengo que trabajar con un subset de la programación que se llama metaprogramming, cuando tú tienes que programar para que otros utilicen tu librería. Eh, Uno tiene que utilizar conceptos de computer science. Me gusta dar este ejemplo, es que yo nunca pensé que yo iba a hacer una función recursiva
por voluntad propia hasta que llegué a trabajar en FireRM. De Se que una puede función hacer, recursiva en un proyecto de verdad, que no sea de que un ejemplo, exacto, una cata. exacto. Yo nunca pensé que yo iba a pensar y a llegar a la conclusión de que la, la mejor solución que yo tengo para este problema es una función recursiva hasta que llegué a FireRM. Y eso es una buena, un buen challenge técnico que yo tuve en sus principios. Pero el más reciente, y creo que es una buena, que puedo hacer una buena charla de por qué planear es importante. Uno de los, yo vuelvo a reiterar que FireRM nació por necesidad, porque yo estaba haciendo lo mismo en los proyectos. Y uno de los problemas que yo estaba teniendo es que yo necesitaba relacionar data. Yo tengo dos entidades y yo tengo que buscar una forma de relacionarla, de crear una relación entre ellas. Digamos que yo tengo una entidad de usuarios y tengo otra entidad de fotos y yo necesito relacionar un usuario con un conjunto de fotos. Entonces, esto es un feature bastante común en las bases de datos relacionales. En la base de datos relacionales nosotros tenemos joins, con el que tú puedes crear una relación entre dos tablas y devolver información de la relación entre las dos tablas. Pero Firestore no es una base de datos relacional. Firestore es una base de datos no relacional. Entonces, Firestore sí provee ciertos mecanismos para que tú puedas crear relaciones de forma no relacional, pero yo vengo de background de base de datos relacionales y yo dije, yo voy a crear una forma de relacionar data en FireRM. Yo comencé por varias semanas a tirar código, como nosotros decimos, y tirando código, creando una relación. Y yo estaba cambiando el API por lo menos 2 veces por semana. Yo comenzaba, ok, esta es la forma en la que yo voy a hacerlo. Y luego, cuando llegaba a la mitad, me encontraba con un problema que pudo haber sido encontrado antes de yo durar una semana tirando código, si yo lo hubiese planeado de una forma, si yo lo hubiese planeado. Entonces, Eso me acuerda a un tweet que yo leí el otro día que decía de que recuerda que te puedes ahorrar 5 minutos leyendo la documentación si inviertes 2 horas escribiendo código. exactamente, exactamente. Ese fue el problema. Yo me senté a tirar código sin pensar claramente a lo que yo quería lograr y eso hizo que yo semanal tenga que cambiar el API y al final yo dije, bueno, este no es un core feature de Firestore, eso no es soportado en Firestore, eso es un add-on que yo le quiero agregar para que sea más fácil relacionar data entre dos colecciones. Así que yo voy a dejar este feature pausado porque me está bloqueando que yo sí termine los features que son necesitados para llegar a la versión 1.0, que es terminar de escribir los features que sí ya son soportados por el SDK de Firebase, por ejemplo. Entonces, eso es un challenge que todavía tengo, pero la próxima vez que me siente a tratar de solucionar ese problema, yo me voy a sentar a planear y luego voy a seguir tirando código, luego que tenga un buen plan de lo que yo quiero lograr. Agarrar una pizarrita ahí, comenzar a escribir qué es lo que tú quieres hacer, cómo tú quieres llegar, cómo tú quieres lograrlo. Exacto, exactamente. En una hoja, describir el API que yo quiero lograr, cómo yo voy a relacionar y cómo yo voy a almacenar la metadata, cómo yo voy a expresarse, o sea, a dárselo a expresar al usuario de cómo utilizar las relaciones y, y muchísimas cosas más que hay que pensar antes de tirar código. Yo imagino que uno de los problemas más grandes tuyos es que tú tienes que tratar de hacer que el API público de la librería sea lo más cómodo posible para el usuario de la librería, aunque eso implique que el código que tú estás creando en la librería sea lo más complicado que tú has hecho en tu vida entera, simplemente para que el usuario no tenga problemas. Así es. Y eso es bueno, porque nosotros como desarrolladores, todos tenemos un bias. Nosotros, cada desarrollador tiene un librito que vamos editando a medida que vamos adquiriendo experiencias, pero tenemos un librito de cómo hacemos software. Todos, cada uno, y no necesariamente es el mismo librito. Entonces, cuando otras personas vienen y te dan un input de cómo ellos consideran que sería la mejor forma de lograr, de expresar un feature, por ejemplo, en la librería,
te están agregando experiencias y tú creces como persona, tratando de salirte de tu zona de confort. Y sí, eso ha pasado que en Firestore, personas que encontraron la librería en internet, la encontraron usable, o sea, que le podría hacer un bien, comenzaron a utilizarla, se encontraron con problemas que en mi mundo yo no los había tenido porque yo hago software de una manera, pero en su mundo sí tenían un problema. Entonces, siempre la expresan por issues, crean issues diciendo, yo creo que la mejor forma de hacer esto sería hacerlo de esta manera y puede que eso se complique internamente en la librería, pero es la mejor forma de expresarse al usuario y eso hace que nosotros crezcamos como desarrolladores y hace que la librería sea más sea más accesible por más personas, porque los conceptos son más genéricos, son más, o sea, llegan a más personas que tienen diferentes libritos de cómo crear software fuera del que tengo yo. ¿Cuál parte del proceso de mantener un proyecto open source tú crees que es la más difícil o la que toma más tiempo? Yo quiero decir que tirar código, pero no. En el desarrollo open source, ahora que yo estoy haciendo la librería, yo creo que a mí me toma más tiempo desarrollar, crear, diseñar un feature que tirar código para ese feature. Diseñar cómo va a funcionar algo me toma mucho más tiempo que tirar el código para que funcione y crear las pruebas para garantizar que funcione. Pero también en la creación, todo lo que no tiene que ver con tirar código en sí, toma mucho más tiempo porque se sale de mi confort. Yo acabo de terminar el pull request para agregarle documentación al API de FireRM y escribir esa documentación es algo que me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque yo como programador lo que yo quiero es llegar a un proyecto y tirar código, pero hay muchas cosas que son muy importantes fuera del código, como es la documentación. La única forma que yo tengo ahora mismo de decirle al mundo, hey, yo tengo esta librería, se usa así, por si ustedes quieren usarla también, es crear, por ejemplo, blog posts y crear tweets haciendo awareness sobre lo que yo estoy trabajando. A lo mejor otras personas pueden llegar a ese contenido e interesarse en la librería. Entonces, crear ese contenido es agotador porque no es lo que nosotros como desarrolladores queremos hacer el 90% del tiempo. Nosotros queremos tirar código, nosotros queremos llegar, encontrar un problema y solucionarlo. Pero cuando uno está creando una librería de uso que yo espero que sea de uso masivo, uno tiene que pensar en todos los otros aspectos que envuelven en la creación de esa librería. Y esos son los que de verdad quitan tiempo, más que tirar código y crear software. Yo he visto gente hablando de open source en diferentes ocasiones con proyectos que son bastante populares y ellos dicen que en un principio tú te vuelves el CEO del proyecto, tú te vuelves el marketing del proyecto, tú te vuelves el public relation del proyecto, el developer, el diseñador. O sea, tú tienes como 10 diferentes roles dentro del proyecto y eso que es un side project, que no es tu vida Exacto. entera, o sea que... Y, y yo creo que una de las cosas más agotadoras de las que tú mencionaste es volverse el QA de tu proyecto en situaciones en las que tú no estabas pensando que podían usarse, porque tú le estás dando una librería a un usuario, pero tú no sabes cómo él la va a usar. Entonces, cuando llegan los issues de personas que vieron mi proyecto por un blog post o un tweet que vieron un FireRM, por un blog post o un tweet, y vienen y me explican por qué está pasando este error, y yo trato de darle un guidance de, bueno, yo necesito esta información para, para poder diagnosticar qué es lo que te estás pasando. Y luego ellos me proveen información y yo veo que ellos están utilizando la librería de una forma totalmente diferente a la que yo la diseñé. Yo creo que es agotador tratar de darle soporte a todas esas personas que quieren utilizar su librería y encuentran errores, pero al final era o que tú tenías un error que tú no habías pensado en eso, o que
el usuario la está usando como una forma en la que tú no tuviste la intención de que el usuario lo usara. Entonces, eso también es súper agotador en el momento que tú estás trabajando en un proyecto open source. ¿Y qué tú haces en esos casos? ¿Tú creas un feature para resolver ese problema que el usuario está teniendo? ¿O tú dices, básicamente, esto no es parte del scope del proyecto que yo tenía pensado? Yo he tenido que decir, bueno, eso se sale del scope de lo que yo pensaba con esta librería, por lo que te recomendaría buscar en otros sitios ah, cómo tú pudieras resolver tu problema. Pero yo sí he tenido discusiones interesantes sobre personas que me dicen, o sea, crean un issue diciendo, yo considero que esto debería ser así y no acá. Y eso hace que nosotros tengamos discusiones interesantes y me hagan crecer como desarrollador, porque ellos están expresando su punto y todo el mundo tiene cierta verdad. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, por lo que yo no puedo decir, esta es la forma de que tú deberías utilizar FireRM, porque yo no soy todos los usuarios que van a utilizar FireRM. Entonces, eso hace que se creen discusiones buenas, discusiones que nos hacen crecer a mí y a la librería, y en más de una ocasión, yo he tenido que, sí he modificado el código de la librería para acomodar ese use case que me propuso su usuario, que yo no había tenido pendiente en un principio. O sea, Nice. puede que sí, yo le diga, se sale del use case, puede que luego de una discusión lleguemos al punto de que sí, creo que esto sí debería estar incluido y sí, yo lo agrego. Y lo bueno del open source y de las personas que están, de personas que colaboran al open source es que muchas de las veces son ellos que hacen los pull requests diciendo, luego de la discusión, llegamos a esta conclusión y esta es la forma de solucionar esta discusión. Y eso es, uno se siente bastante bien cuando uno ve que otra persona que no te conoce, que no, que posiblemente encontró la librería en un blog post de hace 6 meses y le interesó y está lo suficientemente interesada en la librería como para invertir su tiempo en colaborar al proyecto. Y eso se siente bien, se siente bien. Qué chulo. Háblame un poco, Willy, sobre el futuro de la librería. ¿Cuáles son los nuevos features que tú vas a tener? No te comprometas con fecha porque uno nunca sabe, pero cuéntame un poco. Bueno, Aparte de darle soporte a JavaScript, por cierto. exacto, eso viene. Ah, ahora mismo yo tengo un roadmap bien claro de a dónde yo quiero llegar con la librería. Si ustedes entran a mi GitHub, wvalle, /FireRM, o entran a la página de la documentación de FireRM, que es firerm.js.org, ustedes van a ver que tengo un roadmap definido a dónde yo quiero llegar con la librería. Y están los features que deberían estar incluidos en esta versión, los features que van a estar incluidos en el próximo major de la librería. Entonces, ahí yo trato de ser lo más explícito posible de lo que yo estaré trabajando luego de que termine en lo que estoy trabajando ahora, que es preparando la librería para su versión 1.0, creando todos los tests, creando la documentación necesaria para que otras personas utilicen la librería. Pero en features, yo creo que el primero es soporte para JavaScript. Eso es algo muy importante porque el hecho de que solo se pueda ser usada en TypeScript en este preciso momento es limitante para una gran cantidad de developers de JavaScript que hay fuera del mundo de TypeScript, ¿verdad? Entonces, otro feature que yo quiero lograr es que la librería FireRM sea compatible con clientes, no solo con servidores. Que tú puedas utilizar FireRM con tu framework favorito para hacer queries desde tu frontend, más que ahora mismo está enfocado en que que vas a correr el código de FireRM en un servidor. Entonces, eso es un Eso es punto algo muy muy importante. importante, en verdad, porque yo me lo imaginé, como tengo mucho tiempo trabajando solamente con el frontend, me lo imaginé desde el principio que era para yo utilizarlo en el proyecto en el frontend, no en el backend. Sí, ahora mismo Pero, solo está en el backend y eso es porque
cómo tú manejarías las credenciales, por ejemplo, en el frontend. Hay muchos use cases que yo tengo que pensar para que puedan ser utilizados exitosamente en el frontend, pero yo no estoy reinventando las ruedas con FireRM. La librería es un wrapper de lo que provee el SDK de Firebase, de Firestore, y yo no estoy reinventando las Y ruedas. Firestore está disponible en el cliente, ¿verdad? Firebase tiene dos librerías diferentes. Exacto. Una para backends, que es Firestore Admin, Firebase Admin, y una para frontends, que es Firestore. Entonces, mi scope inicial era proveer una forma fácil de cómo tú crear tus repositorios, cómo tú simplificar los queries cuando tú utilizas Firebase Admin, cuando tú utilizas la librería de Firestore. Pero ya estoy cocinando, ya estoy trabajando, diseñando cómo yo podría utilizar el wrapper del SDK de JavaScript que se usa en el cliente para que tú puedas utilizar FireRM en el cliente también. O sea, ese es un feature que yo también quiero lanzar en la próxima versión. Estoy esperando por ese feature. Comenzó. ¿Alguna otra cosa que tú quisieras mencionar acerca de FireRM o cualquier otra cosa? Yo creo que en los últimos meses yo me he dado la tarea de ser un advocate del open source, de tratar de que las personas no solo utilicen open source, sino que colaboren, porque es muy, o sea, nosotros como developers estamos acostumbrados de que yo quiero tener una aplicación que haga esto, yo voy a utilizar esta librería. Entonces, puede que esa librería tenga problemas, y un problema que tú como developer lo detectes, de nada te cuesta ir a reportar el problema, porque puede ser que el creador de la librería no está consciente de que existe este problema. Y también, si te gusta y eres apasionado y quieres colaborar, colabora con la librería. Trata de ver cuáles son los errores y colaborar. Entonces, las puertas de FireRM están abiertas. Yo creé una forma, yo trato de expresar cómo yo creo código, y está dentro de la documentación del README de la librería. Si tú quieres colaborar, clona el repositorio, crea un issue diciendo lo que tú creas que cuál es el problema que tú quieres solucionar, y crea un pull request solucionándolo, y vamos a tener una discusión interesante sobre por qué eso debería o no debería estar en la librería. Entonces, colaboren, no solo con FireRM. Si ustedes ven una librería, si ustedes utilizan una librería y notan un issue que se puede arreglar fácil, ustedes van y crean su pull request. Eso le hace la vida a muchísimos programadores que están de gratis creando código open source en Internet. Así que colaboren, señores, colaboren. Bueno, muchísimas gracias, Willy, por crear FireOM y por estar aquí hablando un poco sobre él. Ya que tú eres un fan de TypeScript, yo creo que en un par de semanas vamos a planear un episodio hablando de TypeScript para que los que todavía no hemos tenido la oportunidad de trabajar bastante con TypeScript, pues conozcamos un poco más sobre el mismo. Gracias también a ustedes por escuchar el podcast. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún tema que quisieran que nosotros hablemos, déjenlo por favor en los comentarios y vamos a ir trabajando en ello. Y ya ustedes saben, vayan a FireOM y comiencen a crear su issue y su pull request. Hasta la próxima. Vamos a crear issue y vamos a pelear en los issues. Ya ustedes saben. Bye, bye. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.